Bienvenidos a Sermones Bíblicos, un canal que subirá contenido de hombres de la talla de Charles Spurgeon, Jonathan Edwards y John Owen, entre otros. Esperamos que el contenido sea de edificación. Acordaros de suscribiros y darle a la campanita. Comencemos con la lectura. Sin santidad, por J. C. Ryle. Santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. El texto que encabeza esta página abre un tema de profunda importancia. Ese tema es la santidad práctica. Sugiere una pregunta que exige la atención de todos los cristianos profesantes. ¿Somos santos? ¿Veremos al Señor? Esa pregunta nunca puede estar fuera de temporada. El sabio nos dice: hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de callar y tiempo de hablar. Eclesiastés 3, 4 y 7. Pero no hay tiempo, ni siquiera día, en que el hombre no deba ser santo. ¿Lo somos? Esa pregunta concierne a todos los rangos y condiciones de los hombres. Algunos son ricos y otros pobres, algunos eruditos y otros ignorantes, algunos amos y algunos sirvientes, pero no hay rango o condición en la vida en la que el hombre no deba ser santo. ¿Lo somos? Pido ser escuchado hoy sobre esta cuestión. ¿Cómo está la relación entre nuestras almas y Dios? En este mundo apresurado y bullicioso, detengámonos unos minutos y consideremos el asunto de la santidad. Creo que podría haber elegido un tema más popular y agradable. Estoy seguro de que habría encontrado uno más fácil de manejar, pero siento profundamente que no podría haber elegido uno más oportuno y más provechoso para nuestras almas. Es algo solemne escuchar la palabra de Dios diciendo: sin santidad nadie verá al Señor. Santidad práctica primero. Entonces, permítanme intentar mostrar qué es la verdadera santidad práctica. ¿Qué clase de personas son aquellas a quienes Dios llama santas? Un hombre puede hacer grandes esfuerzos y sin embargo nunca alcanzar la verdadera santidad. No es conocimiento. Balaam tenía eso. Ni gran profesión. Judas Iscariote tenía eso. Ni hacer muchas cosas. Herodes tenía eso. Ni celo por ciertos asuntos de la religión. Jehú tenía eso. Ni moralidad, ni respetabilidad exterior de conducta. El joven gobernante tenía eso. Ni complacerse en escuchar a los predicadores. Los judíos en el tiempo de Ezequiel tenían eso. Ni andar en compañía de gente piadosa. Joab, Giezi y demás tenían eso. Sin embargo, ninguno de ellos era santo. Estas cosas por sí solas no son santidad. Un hombre puede tener cualquiera de ellos y sin embargo nunca ver al Señor. ¿Qué es entonces la verdadera santidad práctica? Es una pregunta difícil de responder. No quiero decir que falte material bíblico sobre el tema, pero temo dar una visión defectuosa de la santidad y no decir todo lo que se debe de decir o decir cosas sobre ellas que no se debe de decir y así hacer daño. Permítanme, sin embargo, intentar dibujar un cuadro de la santidad para que podamos verlo claramente ante los ojos de nuestra mente. Solo que nunca se olvide, cuando lo haya dicho todo, que mi relato no es, en el mejor de los casos, más que un esbozo pobre e imperfecto. Estar de acuerdo en el juicio de Dios. La santidad es el hábito de tener una sola mente con Dios, según encontramos su mente descrita en las Escrituras. Es el hábito de estar de acuerdo con el juicio de Dios,
odiar lo que él odia, amar lo que él ama y medir todo en este modo según el estándar de la palabra de Dios. El que más enteramente está de acuerdo con Dios, ese es el varón santísimo. Un hombre santo se esforzará por evitar todo pecado conocido y guardar todo mandamiento conocido. Tendrá una mentalidad decidida hacia Dios, un deseo sincero de hacer su voluntad, un mayor temor de desagradarle a Él que desagradar al mundo, y un amor por todos sus caminos. Sentirá lo que sintió Pablo cuando dijo: me deleito en la ley de Dios según el hombre interior. Romanos 7:22. Y lo que sintió David cuando dijo: estimo como rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. Salmo 119, 128. Ser como nuestro Señor Jesucristo. Un hombre santo se esforzará por ser como nuestro Señor Jesucristo. No sólo vivirá la fe en Él y obtendrá de Él toda su paz y fortaleza diarias, sino que también trabajará para tener la mente que había en Él y ser conformado a su imagen. Romanos 8:29. Su objetivo será soportar y perdonar a los demás, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Ser altruista, así como Cristo no se agradó a sí mismo. Caminar en amor, así como Cristo nos amó. Ser humildes y de mente humilde, así como Cristo se despojó a sí mismo y se humilló. Recordará que Cristo fue testigo fiel de la verdad, que no vino para hacer su propia voluntad, que era su comida y bebida hacer la voluntad de su Padre, que continuamente se negaría a sí mismo para ministrar a otros, que fue manso y paciente ante insultos inmerecidos, que pensaba más en los pobres piadosos que en los reyes, que estaba lleno de amor y compasión hacia los pecadores, que fue audaz e intransigente al denunciar el pecado, que no buscó la alabanza de los hombres cuando podría haberla obtenido, que anduvo haciendo el bien, que estaba separado de la gente del mundo, que continuó instantáneamente en oración, que él no permitiría que ni siquiera sus relaciones más cercanas se interpusieran en su camino cuando la obra de Dios debía realizarse. Estas cosas un hombre santo tratará de recordar. Mediante ellos se esforzará por dar forma a su rumbo en la vida. Tomará en serio el dicho de Juan: el que dice que permanece en él, en Cristo, también debe andar así como él anduvo. Primera de Juan 2:6. Y el dicho de Pedro, que Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Feliz aquel que ha aprendido a hacer de Cristo su todo, tanto para salvación como para ejemplo. Se ahorraría mucho tiempo y se evitarían muchos pecados si los hombres se preguntaran con más frecuencia: ¿qué habría dicho y hecho Cristo si estuviera en mi lugar? Un hombre santo seguirá la mansedumbre, la paciencia, la gentileza, el buen carácter y el gobierno de su lengua. Soportará mucho, tolerará mucho, pasará por alto mucho y será lento para hablar de defender sus derechos. Vemos un brillante ejemplo de esto en el comportamiento de David cuando Simei lo maldijo, y de Moisés cuando Aarón y Miriam hablaron contra él. Segunda de Samuel 16:10 y Números 12:3. Un hombre santo seguirá la templanza y la abnegación. Trabajará para mortificar los deseos de su cuerpo, para crucificar su carne con sus afectos y concupiscencias, para refrenar sus pasiones,
para refrenar sus inclinaciones carnales, para que en algún momento no se desaten. Oh, qué palabra es la del Señor Jesús a los apóstoles. Mirad por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida. Lucas 21:34. Y la del apóstol Pablo: yo guardo debajo de mi cuerpo y lo pongo a servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Corintios 9:27. Caridad y bondad y amor fraternal. Un hombre santo seguirá la caridad y el amor fraternal. Se esforzará por observar la regla de oro de hacer lo que le gustaría que los hombres le hicieran y hablar como le gustaría que le hablaran a él. Estará lleno de afecto hacia sus hermanos, hacia sus propios cuerpos, hacia sus bienes, sus caracteres, sus sentimientos, sus almas. El que ama a otro, dice Pablo, ha cumplido la ley. Romanos 13:8. Aborrecerá toda mentira, calumnia, engaño, hipocresía, deshonestidad y trato injusto, incluso en las cosas más pequeñas. ¡Ay, qué palabras condenatorias son el capítulo 13 de Primera de Corintios y el Sermón del Monte cuando se las compara con la conducta de muchos cristianos profesantes! Benevolencia hacia los demás. Un hombre santo seguirá un espíritu de misericordia y benevolencia hacia los demás. No estará todo el día inactivo. No se contentará con no hacer daño, intentará hacer el bien. Se esforzará por ser útil en su época y en su generación y por disminuir en la medida de lo posible las necesidades espirituales y la miseria que lo rodean. Así era Dorcas, llena de buenas obras y limosnas, las cuales ella hizo. No sólo se propuso y habló, sino que hizo. Uno de ellos será Pablo. Con mucho gusto me gastaré y seré gastado por vosotros, dice, aunque cuanto más os ame, menos seré amado. Hechos 9:36, segunda de Corintios 12:15. Un hombre santo seguirá la pureza de corazón. Temerá toda inmundicia y contaminación de espíritu, y tratará de evitar todo lo que pueda atraerlo hacia ella. Él sabe que su propio corazón es como yesca y diligentemente se mantendrá alejado de las chispas que pueden hacer arder la tentación. ¿Quién se atreverá a hablar de fuerza cuando David puede caer? Hay muchas pistas que pueden extraerse de la ley ceremonial. Bajo ella, el hombre que solo tocaba un hueso o un cadáver o una tumba o una persona enferma quedaba inmediatamente impuro ante los ojos de Dios. Y estas cosas eran emblemas y figuras. Pocos cristianos son demasiado vigilantes y demasiado particulares acerca de este punto, siguiendo el temor de Dios. Un hombre santo seguirá el temor de Dios. No me refiero al miedo del esclavo que solo trabaja porque teme el castigo y estaría ocioso si no temiera ser descubierto. Me refiero más bien al miedo de un niño que desea vivir y moverse como si estuviera siempre ante el rostro de su papá porque lo ama. Qué noble ejemplo nos da Nehemías al respecto. Cuando llegó a ser gobernador de Jerusalén, podría haber tenido que pagar a los judíos y exigirle dinero para su sustento. Los exgobernadores lo habían hecho. No había nadie a quien culpar si lo hacía. Pero él dice: yo no lo hice así,
por el temor de Dios. Nehemías 5:15. Un hombre santo seguirá la humildad. Deseará con humildad estimar a todos los demás como mejores que él mismo. Verá más maldad en su propio corazón que en cualquier otro lugar y persona en el mundo. Comprenderá algo del sentimiento de Abraham cuando dice, soy polvo y ceniza, y el de Jacob cuando dice, soy menos que la menor de todas tus misericordias, y el de Job cuando dice, soy vil, y el de Pablo cuando dice, soy el primero de los pecadores. Un hombre santo seguirá la fidelidad en todos los deberes y relaciones de la vida. Intentará no sólo ocupar su lugar, al igual que otros que no se preocupan por sus almas, sino incluso mejor, porque tiene motivos más elevados y más que ellos. Nunca deben olvidarse aquellas palabras de Pablo. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. No perezosos en los negocios, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Colosenses 3:23, Romanos 12:11. Las personas santas deben aspirar a hacer todo bien y deben avergonzarse de permitirse hacer algo malo si pueden evitarlo. Al igual que Daniel, no deberían buscar dar ninguna ocasión contra ellos mismos, excepto en lo que respecta a la ley de su Dios. Daniel 6:5. Deben esforzarse por ser buenos maridos y buenas esposas, buenos padres y buenos hijos, buenos amos y buenos sirvientes, buenos vecinos, buenos amigos, buenos súbditos, buenos en privado y buenos en público, buenos en el lugar de trabajo y buenos junto al hogar. De poco vale la santidad si no da este tipo de frutos. El Señor Jesús plantea una pregunta inquisitiva a su pueblo cuando dice, ¿qué hacéis vosotros más que los demás? Mateo 5:47. Por último, pero no menos importante, un hombre santo seguirá la mentalidad espiritual. Se esforzará en poner sus afectos enteramente en las cosas de arriba y en tomar las de la tierra con mano muy relajada. No descuidará los asuntos de la vida actual, pero el primer lugar en su mente y pensamientos se los dará a la vida venidera. Procurará vivir como aquel cuyo tesoro está en el cielo y pasar por este mundo como un extraño y un peregrino que viaja a su hogar celestial. Comunicarse con Dios en oración, en la Biblia y en la asamblea de su pueblo. Estas cosas serán los principales placeres del hombre santo. Valorará todo, el lugar y la compañía en la medida en que esto lo acerque más a Dios. Entrará en algo del sentimiento de David cuando dice, mi alma te sigue, tú eres mi porción. Salmo 63:8, Salmo 119:57. Una conciencia tierna. Permítanme aquí insertar que no estoy libre de temor, de que mi significado se equivoque y la descripción que he dado de la santidad desaliente alguna conciencia tierna. No quisiera entristecer a un corazón justo ni poner piedra de tropiezo en el camino de ningún creyente. No digo ni por un momento que la santidad excluye la presencia del pecado interno. No, ni mucho menos. La mayor miseria de un hombre santo es llevar consigo un cuerpo de muerte, que a menudo, cuando hace el bien, el mal está presente en él,
que el viejo hombre obstruye todos sus movimientos y, por así decirlo, intenta hacerlo de retroceder a cada paso que da. Romanos 7:21. Pero la excelencia de un hombre santo es no estar en paz con el pecado que mora en él, como lo están los demás. Lo odia, se lamenta por ello y anhela verse libre de dicha compañía. La obra de santificación dentro de él es como el muro de Jerusalén. La edificación avanza aún en tiempos angustiosos. Daniel 9:25. Tampoco digo que la santidad llega a la madurez y la perfección al mismo tiempo, o que estas gracias que he mencionado deben encontrarse en pleno vigor y florecimiento antes de que puedas llamar santo a un hombre. No, ni mucho menos. La santificación es siempre una obra progresiva. Las gracias de algunos hombres están en la hoja, otras en la espiga y otras son como maíz lleno de espiga. Todo debe tener un comienzo. Nunca debemos despreciar el día de las pequeñas cosas. Y la santificación, en el mejor de los casos, es una obra imperfecta. La historia de los santos más brillantes que jamás hayan existido contendrá muchos pero, y sin embargo, y a pesar de, antes de llegar al final. El oro nunca estará sin escorias. La luz nunca brillará sin nubes hasta que lleguemos a la Jerusalén celestial. El propio sol tiene manchas en la cara. Los hombres más santos tienen muchas imperfecciones y defectos cuando se pesan en la balanza del santuario. Su vida es una guerra continua contra el pecado, el mundo y el diablo, y a veces los verás no venciendo, sino siendo vencidos. Y no venciendo, sino cayendo. La carne siempre codicia contra el espíritu, y el espíritu codicia y lucha contra la carne. Y en muchas cosas ofenden a todos. Gálatas 5:17, Santiago 3:2. Pero aún así, a pesar de todo, estoy seguro de que tener un carácter como el que apenas he dibujado es el deseo del corazón y la oración de todo verdadero cristiano. Presionan hacia él si no lo alcanzan. Puede que no lo alcancen, pero siempre apuntan hacia allí. Es lo que se esfuerzan y trabajan por ser, si no es que lo son. La verdadera santidad es una gran realidad. Y esto lo digo con audacia y confianza, que la verdadera santidad es una gran realidad. Es algo en un hombre que puede ser visto, conocido, marcado y sentido por todos los que le rodean. Es luz. Si existe, se mostrará. Es sal. Si existe, se percibirá su sabor. Es un ungüento precioso. Si existe, su presencia no se puede ocultar. Estoy seguro de que todos deberíamos estar dispuestos a tener en cuenta muchos retrocesos, mucha muerte ocasional en los cristianos profesantes. Sé que un camino puede llevar de un punto a otro y, sin embargo, tener muchas curvas y muchas vueltas. Y un hombre puede ser verdaderamente santo, apartado para Dios, y sin embargo verse desviado por muchas enfermedades y caer ante muchos pecados. El oro no es menos oro porque esté mezclado con aleación, ni la luz es menos luz porque sea débil y oscura, ni la gracia es menos gracia porque sea joven y débil. Pero después de cada concesión,
No puedo entender cómo merece ser llamado santo alguien que voluntariamente se permite cometer pecados y no se humilla ni se avergüenza de ellos delante de Dios. No me atrevo a llamar santo a nadie que tenga el hábito de descuidar voluntariamente deberes conocidos y hacer voluntariamente lo que sabe que Dios le ha ordenado que no haga. Bien dice John Owen, no entiendo cómo un hombre puede ser un verdadero creyente para quien el pecado no es la mayor carga, tristeza y problema. Estas son las características principales de la santidad práctica. Examinémonos a nosotros mismos y veamos si lo conocemos. Demostrémonos a nosotros mismos. ¿Por qué santidad? ¿Por qué entonces es tan importante la santidad? ¿Por qué dice el apóstol Pablo, sin santidad nadie verá al Señor? Permítame exponer en orden algunas razones. Por un lado, debemos ser santos porque la voz de Dios en las Escrituras así nos lo ordena claramente. El Señor Jesús dice a su pueblo, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:8, 48. Pablo les dice a los tesalonicenses, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Y Pedro dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:15, 16. En esto, dice Langston, la ley y el evangelio están de acuerdo. Debemos ser santos porque este es un gran fin y propósito para el cual Cristo vino al mundo. Pablo escribe a los Corintios, por todos murió para que los que vivan no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda Corintios 5:15. Y a los Efesios, Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y limpiarla. Efesios 5, 25, 26. Y a Tito, él se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. En resumen, hablar de que los hombres sean salvos de la culpa del pecado, sin ser al mismo tiempo salvos de su dominio en sus corazones, es contradecir el testimonio de la Escritura. ¿Se dice que los creyentes son elegidos? Es mediante la santificación del Espíritu. ¿Están predestinados? Es ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. ¿Son elegidos? Es para que sean santos. ¿Se llaman? Es con un llamamiento santo. ¿Están afligidos? Es para que puedan ser participantes de la santidad. Jesús es un Salvador completo. Él no simplemente quita la culpa del pecado del creyente. Él hace más, rompe su poder. Primera de Pedro 1:2, Romanos 8:29, Efesios 1:4, Hebreos 12:10.
La santidad es seguridad. Debemos ser santos porque esta es la única evidencia sólida que tenemos de una fe salvadora en nuestro Señor Jesucristo. El artículo 12 de nuestra Iglesia dice verdaderamente que, aunque las buenas obras no pueden quitar nuestros pecados y soportar la severidad del juicio de Dios, son agradables y aceptables a Dios en Cristo y brotan necesariamente de una fe verdadera y viva, de modo que por ellas una fe viva puede ser tan evidentemente conocida como un árbol que se discierne por sus frutos. Santiago nos advierte que existe una fe muerta, una fe que no va más allá de la profesión de labios y que no tiene influencia en el carácter de un hombre. Santiago 2:17. La fe salvadora es algo muy diferente. La verdadera fe siempre se manifestará por sus frutos. Santificará, obrará por amor, vencerá al mundo, purificará el corazón. Sé que a la gente le gusta hablar de evidencias en el lecho de muerte. Descansarán en las palabras dichas en las horas de miedo, dolor y debilidad, como si pudieran consolarse con ellas por los amigos que pierden. Pero me temo que el 99% de los casos no se puede confiar en tales pruebas. Sospecho que, salvo raras excepciones, los hombres mueren tal como han vivido. La única evidencia segura de que somos uno con Cristo y Cristo en nosotros es la vida santa. Los que viven para el Señor son generalmente los únicos que mueren en el Señor. Si queremos morir la muerte de los justos, no descansemos solo en deseos perezosos, busquemos vivir su vida. Es un dicho verdadero de Trail. El estado de aquel hombre es nada, y su fe insegura. Aquel que no encuentra sus esperanzas de gloria purificadoras para su corazón y su vida. Bueno para los demás. Debemos ser santos, porque esta es la forma más probable de hacer bien a los demás. No podemos vivir para nosotros mismos solo en este mundo. Nuestras vidas siempre harán bien o mal a quienes las vean. Son un sermón silencioso que todos pueden leer. Es realmente triste cuando son un sermón por la causa del diablo y no para la causa de Dios. Creo que la vida santa de los creyentes hace mucho más por el reino de Cristo de lo que somos conscientes. Hay una realidad en esa forma de vivir que hace sentir a los hombres y los obliga a pensar. Lleva consigo un peso y una influencia que nada más puede dar. Hace que la religión sea hermosa y atrae a los hombres a considerarla como un faro visto de lejos. El día del juicio demostrará que muchos, además de los maridos, han sido ganados sin la palabra por una vida santa. Primera de Pedro 3:1. Puedes hablar con personas acerca de las doctrinas del Evangelio y pocos escucharán y aún menos entenderán. Pero tu vida es un argumento del que nadie puede escapar. Hay un significado acerca de la santidad que ni siquiera los más ignorantes pueden dejar de asimilar. Puede que no comprendan la justificación, pero pueden comprender el amor. Cristianos inconsistentes. Creo que los cristianos impíos e inconsistentes
causan mucho más daño del que somos conscientes. Hombres así se encuentran entre los mejores aliados de Satanás. Derriban con sus vidas lo que los ministros construyen con sus labios. Hacen que las ruedas del carro del Evangelio giren con fuerza. Proporcionan a los niños de este mundo una excusa interminable para permanecer tal y como están. No veo la utilidad de tanta religión. Dijo no hace mucho un comerciante irreligioso. Observo que algunos de mis clientes siempre están hablando del Evangelio, la fe, de la elección, de las benditas promesas y demás cosas, y sin embargo, estas mismas personas no piensan más que en robarme peniques y peniques cuando tienen la oportunidad. Ahora bien, si las personas religiosas pueden hacer tales cosas, no veo qué bien hay en la religión. Lamento tener que escribir cosas así, pero temo que el nombre de Cristo sea blasfemado con demasiada frecuencia a causa de la vida de cristianos de este calibre. Tengamos cuidado de que no se requiera de nuestras manos la sangre de las almas, del asesinato de almas por la inconsecuencia y el andar relajado. Señor, líbranos. Señor, líbranos. Por el bien de los demás, aunque no sea por otra razón, esforcémonos por ser más santos, preparado para disfrutar del cielo. Por último, debemos ser santos, porque sin santidad en la tierra nunca estaremos preparados para disfrutar en el cielo. El cielo es un lugar santo. El Señor del cielo es un ser santo. Los ángeles son criaturas santas. La santidad está escrita en todo lo que hay en el cielo. El libro de Apocalipsis dice expresamente: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, ni nada que haga abominación o mentira. Apocalipsis 21:7. ¿Cómo podremos estar en casa y felices en el cielo si morimos impíamente? La muerte no produce ningún cambio. La tumba no sufre ninguna alteración. Cada uno resucitará con el mismo carácter con el que exhaló su último suspiro. ¿Cuál será nuestro lugar si ahora somos ajenos a la santidad? Supongamos por un momento que se le permitiera entrar al cielo sin santidad. ¿Qué harías? ¿Qué posible disfrute podrías sentir allí? ¿A cuál de todos los santos te unirías y a qué lado te sentarías? Sus placeres no son tus placeres, sus gustos no son tus gustos y su carácter no es tu carácter. ¿Cómo podrías ser feliz si no hubieras sido santo en la tierra? Ahora, tal vez ames la compañía de los ligeros y los descuidados, los de mentalidad mundana y los codiciosos, los juerguistas y los buscadores de placeres, los impíos y los profanos. No habrá nadie de esta índole allí en el cielo. Ahora quizá pienses que los santos de Dios son demasiado estrictos, demasiado particulares y demasiado serios. Prefieres evitarlos. No te deleita su compañía. No habrá otra compañía en el cielo. Ahora bien, tal vez pienses que orar, leer las escrituras y cantar himnos son trabajos aburridos, melancólicos y un tanto estúpidos.
algo que debe tolerarse de vez en cuando, pero no disfrutar de ello. Consideras el sábado como una carga y un cansancio. No es posible gastar más que una pequeña parte en adorar a Dios. Pero recuerda, el cielo es un sábado interminable. Sus habitantes no descansan de día ni de noche, diciendo: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, y cantando alabanzas al Cordero. ¿Cómo podría un hombre impío encontrar placer en una ocupación como esta? ¿Encuentro con santos en el cielo? ¿Crees que alguien así se deleitaría en encontrarse con David, con Pablo, con Juan o con el mismo Cristo, después de pasar una vida haciendo precisamente las cosas en contra de las cuales ellos hablaron? ¿Aceptaría un dulce consejo de ellos y descubriría que él y ellos tenían mucho en común? ¿Crees, sobre todo, que se alegraría de encontrarse cara a cara con el mismísimo Cristo, el crucificado, después de apegarse a los pecados por los que Cristo murió? ¿Después de amar a sus enemigos y despreciar a sus amigos? ¿Se presentaría ante él con confianza y se uniría al clamor: Este es nuestro Dios, en él hemos esperado, nos alegraremos y gozaremos en su salvación? Isaías 25:9. ¿No pensáis más bien que la lengua de un hombre impío se le pegaría al paladar de vergüenza y su único deseo sería ser expulsado inmediatamente de allí? Se sentiría un extraño en una tierra que no conocía, una oveja negra en medio del santo rebaño del Señor. La voz de los querubines y serafines, el cántico de los ángeles y arcángeles y toda la compañía del cielo sería un lenguaje que él no podría ni siquiera entender. El mismo aire parecería un aire que no podría ni respirar. No sé lo que otros puedan pensar, pero a mí me parece claro que el cielo sería un lugar miserable para un hombre impío. No puede ser de otra manera. La gente puede decir de manera vaga que esperan ir al cielo, pero no consideran verdaderamente lo que están diciendo. Debe haber cierta idoneidad para la herencia de los santos en luz. Nuestros corazones deben estar algo en sintonía. Para llegar a la fiesta de la gloria, debemos pasar por la escuela de la formación de la gracia. Debemos tener una mentalidad celestial y tener gustos celestiales en la vida actual. O de lo contrario, nunca, nunca, nunca nos encontraremos en el cielo en la vida venidera.